Comenzamos con el tema de diferenciación. Entonces recordamos del cálculo que la derivada se nota como f' de x y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces hacemos un pequeño cambio de variable, vamos a llamar h como t menos x. Entonces si pasamos para acá esta x, pues tendríamos x más h igual a t. Y si antes teníamos el límite cuando h tiende a 0, si h tiende a 0 es que t menos x tiende a 0, o lo que es lo mismo, t tiende a x. Lo podemos cambiar por esta, f' de x, como el límite cuando t tiende a x de f de t. Acuérdense que t es x más h, si pasamos esta x para acá. Esta f de x la dejamos igual, y la h, como decíamos hace rato, es t menos x. Entonces, si concuerda bien, este límite es equivalente al otro. Con esto formamos la siguiente definición. Supongamos f de los que va de los reales a los reales en el cerrado AB. Para cada x en AB, formamos el cociente siguiente. Phi de t como f de t menos f de x con t menos x. T entre a y b y t distinto de x. Y definamos como f' de x como el límite cuando t tiende a x de phi de t. Entonces, si f de prima, la derivada de f, está definida en un punto en x, diremos entonces que f es diferenciable en x. Si f' está definida en todos los puntos de un conjunto E, subconjunto del cerrado AB, decimos que f es diferenciable en el conjunto, es decir, en E. Y con ello pues formamos teoremas ya conocidos de los cursos de cálculo. 5.2 teorema. Supongamos f definida en AB. Si f es diferenciable en un punto x de AB, entonces f es continua en x. Si diferenciable es continuo. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero definimos la diferencia demostración. Cuando t tiende a x, pues tenemos lo siguiente. Primero definimos f de t menos f de x. Y luego multiplicamos por t menos x y dividimos por t menos x. Y vamos a hacer el límite. El límite de esta primera expresión, pues es la derivada de f de x, mientras que la segunda expresión es 0. Y la derivada por 0, pues da 0. Esto cuando t tiende a x. Es decir, que el límite cuando t tiende a x de f de t menos f de x es 0. Esta f de x no depende de la variable t, la podemos pasar del otro lado. Y tendríamos lo siguiente. El límite cuando t tiende a x de f de t, pues es f de x. Pero esto es precisamente la definición en el punto. Esto hace que f sea continuo en el punto x. Y en el siguiente teorema, pues son los teoremas conocidos de operaciones con funciones y su derivada. Supongamos que f y g están definidas en el cerrado AB y son diferenciables en un punto x del cerrado AB. Entonces, f más g, su suma del producto de f y g, el cociente de f y g, es decir, f entre g, son diferenciables en x y tendremos entonces que la derivada de la suma de f y g en el punto x es en realidad la derivada de f en x más la derivada de g en x. La derivada del producto de dos funciones en el punto x será la derivada del primero en el punto x por la segunda más la derivada del segundo de la segunda función g' de g de x por la primera f de x. Si hablamos del cociente, la derivada del cociente f entre g en el punto de x, pues será la derivada de la primera por la segunda en g de x, menos la derivada de la segunda por la primera en el g de x. Todo eso dividido entre el cuadrado del divisor, que en este caso es g de x. Vamos a demostrar la primera, la más sencilla, que es la derivada de la suma. Bueno, en la derivada del cociente siempre tendremos que definir que g de x debe ser distinto de 0 para que tenga sentido el cociente. Muy bien, la derivada de la suma en g de x pues sería como en la expresión, sería el límite cuando t tiende a x de la función f más g en t menos la función f más g en x de t menos x.
Pero esta expresión significa f de t más g de t, y la otra expresión significa f de x con g de x, y todo eso precedido del signo menos. Entonces tendríamos que podemos dividir en dos sumas, f de t menos f de x y g de t menos g de x. Ambos en el límite con t tiende a x y el límite con t tiende a x, divididos en la misma expresión, t menos x y t menos x. Pero el primer sumando pues sería la derivada en el punto x de f, y el segundo sumando sería la derivada en el punto x de g.